Me llamo Miguel Sánchez y tengo 51 años. Vivo en Jalapa, Veracruz, aunque nací más al sur, en un pueblo que ya casi nadie recuerda. Mi vida siempre fue más o menos recta: escuela técnica, trabajo de operario, después encargado de almacén en una empresa de materiales eléctricos. Nunca me sobraba nada, pero tampoco me faltaba. Con los años aprendí a mantener la calma cuando algo fallaba: un pedido mal hecho, un camión extraviado, empleados que llegaban tarde, porque sabía que al final todo se arreglaba. O eso pensaba. La mañana después de mi cumpleaños número 50, llegué al almacén un poco más tarde de lo habitual. Me había acostado tarde, mis hijos vinieron con sus parejas, mi nieto corrió por toda la casa con un globo en forma de tren. No fue una gran fiesta, pero hubo pastel, cerveza fría, y por un momento pensé que la vida estaba bien así como estaba. Cuando entré a la oficina, noté algo raro. El jefe de recursos humanos, Ramiro, estaba ahí. Nunca estaba a esa hora. También el gerente general. Me ofrecieron asiento. No entendí por qué al principio, hasta que Ramiro respiró hondo y me dijo que habían decidido prescindir de mi puesto. Que no era personal. Que estaban reestructurando el departamento. Que el nuevo encargado, un muchacho que yo mismo había formado, asumiría el cargo de inmediato. Recuerdo haberme quedado inmóvil unos segundos. No grité. No pedí explicaciones. Solo pregunté cuánto tiempo tendría para entregar mis cosas. Me dijeron que podía llevármelas ese mismo día. Salí con una caja de cartón bajo el brazo. Nadie del personal se acercó. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron no verme. Era como si me hubiera vuelto invisible en cuestión de horas. La caja no pesaba, pero me costó trabajo cargarla hasta el coche. Afuera, el sol caía con una claridad insoportable. Las semanas siguientes fueron una larga lista de no. Envié currículums a todos los lugares posibles. Fui a entrevistas donde me miraban con cortesía, pero ya desde la sala de espera se notaba que no me iban a contratar. Estamos buscando a alguien con perfil más dinámico, decían. Más joven, querían decir. No dije nada en casa por los primeros días. Mi esposa, Clara, empezó a sospechar cuando dejé de salir temprano. Luego lo notaron mis hijos. Mi nieto me preguntó por qué no usaba ya la camisa azul del trabajo. Contesté que estaba de vacaciones. Un mes después, ya no podía seguir fingiendo. Me sentía ridículo. Había dado 20 años a esa empresa. Había renunciado a fines de semana, a cumpleaños, a días de descanso. Y todo eso, de pronto, ya no valía. Pasaron 3 meses así. 3 meses en que caminé más que nunca por la ciudad, sudando bajo el sol, preguntando en cualquier lugar que tuviera letreros de se solicita. Hasta que una tarde, sentado en la cocina con un café frío y la mirada perdida en la pared, recordé algo que había olvidado hace mucho: cuando era joven, quise tener un carrito de comida. No un restaurante. Solo un carrito. Burritos, específicamente. Siempre me gustaron. Los hacía mi madre cuando había visitas, con frijoles negros, arroz rojo, carne deshebrada. Yo soñaba con venderlos en algún parque, ponerle música, cambiar de lugar cada semana. Nunca lo hice, claro. Porque había que pagar cuentas. Porque llegaron los hijos. Porque me ofrecieron ese trabajo en el almacén. Esa noche, le conté a Clara. Pensé que iba a reírse. Pero no lo hizo. ¿Y qué necesitas?, preguntó, como si ya lo estuviera viendo. Le dije que no sabía. Que quizá era una locura. Pero que ya no tenía nada que perder. La siguiente semana, llamé a Esteban, mi mejor amigo desde la secundaria. Le conté todo. Me escuchó sin interrumpir. Tengo algo que podría servirte, me dijo. Ven a verme mañana. Era un sábado nublado. Cuando llegué a su casa, me llevó al patio trasero. Allí estaba, una camioneta vieja, de esas que antes usaban para vender tacos en las ferias. Estaba oxidada, claro. Pero tenía estructura. Esteban me dijo que podía arreglarla.
Que conocía a un tipo que vendía equipo de cocina usado. Que si yo quería intentarlo, él me ayudaría. No lloré. Pero sentí un nudo en la garganta. Así empezó todo. Con un carrito viejo, una idea reciclada, y la voluntad de no dejarme vencer por un ya no. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin despertarme a las 3 de la mañana con la angustia pegada al pecho. Y mientras cerraba los ojos, pensé, tal vez todavía no estoy acabado. Esteban cumplió su palabra. Pasamos semanas trabajando en la camioneta. La lavamos, lijamos, pintamos. Él consiguió una plancha usada, un pequeño refrigerador que aún funcionaba, estantes de acero inoxidable. Cada tornillo, cada arreglo, cada compra la hicimos con el cuidado de quien no puede darse el lujo de equivocarse. Yo usé los últimos ahorros que tenía. Él nunca me cobró por su tiempo. Decía que lo hacía porque le debía una, aunque nunca me dijo por qué. El primer día que abrimos, lo hicimos en el Parque Juárez, en el centro de Jalapa. Había niños corriendo, músicos tocando en las esquinas, parejas sentadas en las bancas. El aire olía a elote cocido y a pan dulce. Pusimos un letrero sencillo, Burritos Don Miguel. Nada más. Sin luces. Sin ofertas. Solo yo, con mi mandil azul, y una pequeña bandeja de burritos tibios hechos esa misma mañana. Vendimos 4. 4 burritos en todo el día. Uno a un señor que solo quería cambio, otro a una señora que creyó que eran tacos, y los otros 2 a unos estudiantes que me preguntaron si tenía Instagram. Les dije que no. Ellos se fueron masticando con desgano. Esa noche, de regreso a casa, no dije nada. Clara me abrazó al llegar, como si ya supiera. Yo tenía los brazos cansados y el corazón en los talones. Los siguientes días no fueron mucho mejores. Algunos días vendíamos 5, otros 3. Hubo uno en que no vendimos nada. El pan se endurecía con el aire, el arroz se pegaba al fondo de la olla. Yo me sentaba a mirar la calle como si de pronto fueran a llegar 50 personas gritando que querían burritos. Pero no llegaban. Fue mi nieto, Rodrigo, el que me cambió la perspectiva. Un día, después de la escuela, se subió a la camioneta conmigo y me dijo: Abuelo, ¿y si hicieras videos? ¿Videos? Sí, en TikTok. O en Instagram. Para que la gente sepa dónde estás. Le expliqué que nosotros cambiábamos de lugar todo el tiempo. A veces estábamos en el parque, otras frente a la universidad, a veces cerca del estadio. Era difícil que la gente supiera dónde encontrarnos. Por eso, dijo: haz una cuenta y cada día subimos una foto del burrito del día y decimos dónde estás. Me reí. No porque fuera mala idea, sino porque me pareció tierno. Pero él no estaba bromeando. Sacó su celular, me pidió una foto frente a la camioneta, otra con los burritos, y en menos de 10 minutos ya existía la cuenta, @DonMiguelBurritos. Al día siguiente, publicamos, hoy en la explanada del Tecnológico de Jalapa. De 12 a 6. Burrito de chicharrón prensado en promoción. Vinieron 7 personas. La siguiente semana, fuimos al Parque Natura. Publicamos, aquí andamos. Burritos de rajas con crema y de bistec. Pregunta por la salsa de la casa. Vinieron 12. Cada día Rodrigo subía una nueva foto, un pequeño video, una frase inventada. Con hambre no se piensa, se come. Don Miguel te quita el frío y el hambre. Poco a poco, los seguidores crecían. 100, 200, 500. Un día, una muchacha nos grabó para su blog de comida. Dijo que nuestros burritos eran auténticos y hechos con alma. A la semana siguiente, cuando llegamos a la Plaza Lerdo, ya había gente esperando. Se formaban. Se formaban antes de abrir. Yo no entendía del todo cómo había pasado. Solo sabía que ahora cada burrito contaba, y cada persona que llegaba traía consigo otra historia, una enfermera que comía rápido antes del turno, un padre con su hija pequeña, un joven que decía que nos había seguido desde Coatepec. Empezamos a movernos. De Jalapa a Veracruz. Luego a Puebla.
A Orizaba. En marzo salimos por primera vez del estado. Rodrigo hizo un mapa y lo llamó la ruta del burrito. Cada día un post, cada ciudad una nueva oportunidad. En Monterrey, un grupo de chicos nos esperó con carteles: Don Miguel, te amamos. En Guadalajara una estación de radio nos invitó a hablar. En Oaxaca nos regalaron un dibujo mío sosteniendo una charola con burritos. Y ahí, en medio de esa extraña fama, en esa camioneta con las puertas que aún rechinaban, algo en mí empezó a cambiar. Ya no era el jefe de almacén despedido por viejo. Era el señor de los burritos. Don Miguel. El del TikTok. El del mapa. Nunca imaginé que algo tan sencillo, tortilla, arroz, carne, pudiera llevarme tan lejos. En algún punto, entre los videos de Rodrigo, los reposts de la gente y los mensajes diarios preguntando dónde están hoy, nos dimos cuenta de que aquello ya no era solo un carrito. Era una comunidad. Una historia que la gente quería seguir, como si fuera una novela que se contaba con salsas y servilletas dobladas. El plan de la ruta del burrito se volvió más ambicioso. Rodrigo y yo nos sentamos una tarde en el comedor de casa, el mantel con manchas de jitomate, la libreta de cuadros donde antes anotaba gastos del almacén, y dibujamos un mapa de México. Cruzamos líneas con marcadores de colores. Norte, Bajío, centro, sur. Ciudades grandes y pueblos medianos. Todos posibles destinos. Le dije que solo podríamos hacerlo si ahorrábamos. Que había que prever gasolina, permisos, comida, lugares donde dormir. Él me respondió como si fuera lo más lógico del mundo. Abuelo, ya estamos en camino. Nada más hay que seguir. El primer tramo fue hacia el norte, San Luis Potosí, luego Zacatecas, después Saltillo. Cada ciudad tenía su ritmo, sus palabras, su acento. Había días buenos y días donde apenas vendíamos. Pero lo importante era que ya no regresábamos igual. En Chihuahua un hombre me dijo que su padre también fue despedido a los 50. Pero se rindió, agregó. En Durango, una señora me abrazó sin decir nada, solo con los ojos llenos. En Torreón un niño me pidió que firmara su gorra. Para que me dé suerte, dijo. Rodrigo subía todo. Fotos de los burritos, sí, pero también de los caminos, de los lugares donde dormíamos, de mi dormido con la cabeza contra la ventana de la camioneta. Empezó a usar frases que me hacían reír: la ruta del sabor no se detiene. Don Miguel no descansa, solo se recalienta. Una mañana, en Hermosillo, desperté con más de 1000 nuevos seguidores. Un tuit se había hecho viral, una foto mía sirviendo un burrito a una señora mayor, con la frase: este señor viaja por todo México con su nieto vendiendo burritos. No sabía que necesitaba esto para seguir creyendo en algo. Lo leí 10 veces. No por vanidad. Por incredulidad. ¿Creer en algo? Yo. Y sin embargo, ahí estábamos. Gente escribía desde otros estados, preguntando cuándo iríamos. Medios locales nos entrevistaban. Hasta una marca de tortillas nos ofreció colaboración, la rechacé, no por orgullo, sino porque no quería perder el control de lo que hacíamos. Porque seguía siendo eso: tortillas, arroz, carne. Pero también era otra cosa. Era constancia. Terquedad. Un intento, cada día, de no ceder al olvido. Después de casi 2 meses, volvimos a Jalapa. La camioneta necesitaba mantenimiento. Yo necesitaba descanso. Pero sobre todo, quería ver a Clara. Cuando llegamos, ella nos estaba esperando en la puerta. Abrazó a Rodrigo, luego a mí. Me miró con ternura y dijo: «Te ves cansado. Pero distinto». «¿Cómo distinto?» «No sé». «¿Cómo más tú?» Esa noche comimos en casa. Rodrigo le enseñó a su abuela los videos, las fotos, los comentarios. Ella escuchaba con esa media sonrisa que pone cuando algo le da orgullo, pero no lo dice. Me sirvió café. Yo me quedé callado largo rato, viendo a mi nieto gesticular con las manos, como si estuviera contando un cuento. Entonces lo supe. No era solo la comida. Era él.
Era la forma en que me había rescatado sin hacer ruido. Con ideas. Con presencia. Con fe. Al día siguiente, mientras lavaba las sartenes en la cochera, Rodrigo apareció con otra idea. ¿Y si abrimos un local? ¿Un qué? Un lugar fijo. Para que la gente que nos sigue tenga donde ir aunque no estemos de gira. Pensé en eso mientras secaba las tapas. En que no era una locura. En que ya teníamos clientela. En que, por primera vez, no tenía miedo. Esa noche hice cuentas. Revisé lo que teníamos ahorrado. Era poco. Pero quizás, suficiente. Quizás el burrito necesitaba casa. Al principio pensé en algo pequeño. Un localito con 2 mesas, tal vez en la colonia Progreso, cerca de la terminal de autobuses. Un sitio donde los estudiantes y los trabajadores pudieran sentarse, pedir un burrito caliente y seguir su día. Le comenté la idea a Clara mientras cenábamos pan dulce con café. Me miró largo rato, luego asintió. Su silencio no era de duda. Era de respeto. Como quien ve que algo ha encontrado su forma natural. Rodrigo estaba más emocionado que yo. Vamos a grabar el proceso, dijo. Desde el letrero hasta la primera venta. Así lo hicimos. Alquilamos un local viejo, donde antes vendían electrodomésticos usados. Olía a encierro y a cables quemados. Pero tenía luz. Tenía entrada amplia. Tenía lo que necesitábamos, posibilidad. Esteban vino a ayudar. Rodrigo trajo a 2 amigos. Pintamos, arreglamos, instalamos la misma plancha que habíamos usado en la camioneta. La pusimos al frente, que la gente viera cómo se cocinaba todo. Sin trucos. El primer día abrimos a las 11 de la mañana. Publicamos una foto en X, ya tenemos casa. Calle Revolución 214, Jalapa. Ven por tu burrito. A las 11:30 ya había fila. No era una multitud. Pero sí una fila. Personas que se sonreían entre ellas, que nos conocían por los videos, por la ruta, por el abuelo que un día se quedó sin trabajo y decidió cocinar. Esa noche, después de contar el dinero y lavar los utensilios, nos quedamos en silencio. Rodrigo puso música suave. Yo le serví un café. ¿Te das cuenta? Me preguntó. ¿De qué? De que esto ya no es un carrito. Tenía razón. A los 3 meses el local ya tenía empleados. Contratamos a Paola, una joven con experiencia en cocina, y a Ernesto, que se encargaba del mostrador. Rodrigo seguía manejando las redes, pero ya no lo hacía solo. Una amiga suya lo ayudaba. Empezamos a organizar los turnos, los pedidos al por mayor, las entregas. Se volvió empresa. Pero nunca dejó de ser mío. Y eso era lo importante. Un día, una señora me dijo que su hija la trajo solo para conocerme. Que había visto todos los videos, que me consideraba un ejemplo. Me dio vergüenza. No me gustaba que dijeran esas cosas. Solo sabía que no quería volver a sentarme en una cocina oscura a preguntarme qué hice mal. A los 6 meses abrimos un segundo local, en Coatepec. Luego otro en Puebla. Después en Veracruz. La fórmula era la misma, comida honesta, trato cálido, atención real. Sin eslóganes de empresa. Sin franquicias prefabricadas. Me acuerdo cuando firmé el contrato del cuarto local. Rodrigo me acompañó. Mientras leía los papeles, me temblaban las manos. Él me dijo, bajito. Abuelo, ya eres empresario. Pero yo no me sentía empresario. Me sentía cocinero. Abuelito. Hombre afortunado por no haber bajado los brazos. Los medios volvieron a hablar de nosotros. Esta vez no por el abuelito viral, sino por la cadena creciente. Por la historia detrás de cada local, la familia, los sabores, la perseverancia. Nos llamaban la red de burritos más humana de México. No lo buscábamos. Solo trabajábamos. Rodrigo quería seguir expandiendo. Yo no quería perder el alma. Así que cada apertura se pensaba con calma. Visitábamos el sitio, hablábamos con la gente.
Si no sentíamos que el lugar nos hablaba, no abríamos. Pero la gente sí hablaba. En redes, en mensajes, en la calle. Preguntaban si llegaríamos a Monterrey, a Mérida, a Tijuana. Yo decía, poco a poco. Porque aprendí que lo bueno no se apura. Y porque había algo más que dinero o fama. Había una sensación de propósito. De que cada burrito servía para algo más que llenar estómagos. Servía para recordarme que todavía tenía algo que dar. Pasaron 5 años desde aquel día en que me senté en la cocina con un café frío y una sensación de derrota que me apretaba el pecho. 5 años desde que la caja con mis cosas fue lo único que me llevé de esa oficina donde creí que envejecería. Ahora, esa caja está guardada en un rincón del primer local, al fondo, cerca del calentador de agua. La dejo allí como recordatorio. De lo que fui. Y de lo que no volví a ser. Hoy la red de burritos Don Miguel tiene 22 locales. Jalapa, Puebla, Veracruz, Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida. Cada uno distinto, cada uno con su gente, su ritmo. Algunos más pequeños, otros con terraza, otros apenas una barra y 2 bancos junto a la calle. Pero todos con algo en común, esa manera de servir comida que no se enseña en ningún curso. La que se hace con respeto, con presencia. Con el mismo cuidado que uno pone al arropar a un nieto dormido. Rodrigo ahora estudia mercadotecnia. Dice que lo nuestro es una marca con alma. Yo solo sonrío. Él sigue manejando las redes, aunque ahora tiene a un equipo. A veces me muestra campañas, ideas, colaboraciones. A veces me pide que grabe un video corto, o que me tome una foto con algún cliente que nos sigue desde los primeros días. Yo no disfruto eso, pero lo hago. Porque entiendo que eso también es parte del trabajo. Porque sé que hay gente que encuentra algo en nuestra historia. Algo que a veces no encuentran en ninguna otra parte. A veces me preguntan si me arrepiento de haber perdido ese trabajo. Sí me dolió. Y claro que dolió. No voy a mentir. Uno no da 20 años de su vida sin que eso le deje marcas. Pero también aprendí que las marcas pueden volverse señales. Y las señales, camino. La camioneta vieja sigue conmigo. No la uso para vender, pero la tengo bien cuidada. La llevamos a ferias, a eventos. Y cuando puedo, me subo y manejo sin rumbo fijo, solo para recordar de dónde salí. Rodrigo me acompaña a veces. Clara ya no se sube mucho, le cansa el movimiento. Pero me espera con pan caliente cuando vuelvo. Nunca soñé con tener una cadena de restaurantes. Nunca pensé que sería conocido por hacer burritos. Pero la vida no pide permiso para cambiarte el guión. A veces te saca del camino con un empujón que parece castigo, y resulta ser la única forma de encontrarte. Me gusta pensar que todo esto nació de algo pequeño, una conversación en la cocina, una camioneta oxidada, un nieto con ideas. Pero sobre todo, de no quedarme sentado esperando que alguien viniera a rescatarme. Me rescaté yo. Con ayuda, sí. Pero con las manos manchadas de salsa, no con discursos bonitos. Hoy, cuando me preguntan cuál es mi secreto, les digo que no hay ninguno. Solo trabajo, corazón, y la terquedad de no dejar que la vida me dicte el final. Porque incluso cuando parece que todo está perdido, aún queda camino. Aún queda sabor. Y si no me creen, vengan por un burrito. Les prometo que lo van a entender. Porque si algo aprendí, es esto. Si la vida te da limones, haz limonada.